En la tercera entrega de esta serie de videos de oportunidades para presentar proyectos, quiero contarles acerca de la convocatoria que hace Sanofi Espoir, la fundación. Bueno, entremos en lo que sería la convocatoria que hace. En primera instancia, la URL, ya saben, como de todas las convocatorias, se las dejo en la descripción del video. En este caso tenemos la pantalla inicial donde hacen ellos el llamado, la invitación para las personas que quieran presentar proyectos. Vamos a revisar cada uno de estos lineamientos que se tienen en cuanto a la presentación de los proyectos. En primer lugar encontramos los criterios fundamentales a los cuales deben obedecer los proyectos. Primero, que tenga relación con la atención médica de este proyecto. Segundo, que contribuya a reducir las inequidades en términos de salud y que responda a una de las tres líneas que tiene definida la fundación. También que pueda ser una organización sin ánimo de lucro que opere en el ámbito local o internacional. Una vez se tienen cumplidos estos requisitos acerca de la organización y del proyecto, debe verificarse que se alinee con los criterios de selección de la fundación. Entonces ahí están la convergencia, la innovación y la utilidad social. Son una serie de criterios que son importantes para que estén explícitos dentro de nuestra propuesta. Una vez nosotros pasamos ese filtro con la idea que tenemos del proyecto, podemos revisar los términos de referencia que nos ofrecen en este documento que está aquí en la parte inferior. Una vez ustedes hacen clic ahí, se les va a explicar este PDF que ustedes ven acá, y este PDF es un documento que nos va a informar sobre cuáles son algunos aspectos importantes de la elegibilidad, la selección, monitoreo y evaluación de los proyectos. Van a encontrar cuáles son las áreas de interés de la fundación para que se presenten este tipo de proyectos. Dentro de ese texto mencionan que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y que de alguna manera hay unos específicos que a ellos les interesa promover, como el objetivo 3, como el objetivo 10, como el objetivo 17, y ahí están detalladamente cuál es la aproximación que ellos tienen para hacer. En cuanto a los valores, el documento también presenta cuáles son esos valores que la fundación ha identificado y que presenta en su código de ética. En primer lugar, pues está la integridad y hacen una explicación. En segundo lugar, el respeto, la solidaridad. Y en tercer lugar, hacen una aproximación hacia cómo encontrar ese espacio compartido para el conocimiento. Entonces aquí los pueden revisar en detalle. Y posteriormente vamos a entrar al tema de las regulaciones generales. Entonces aquí nos explica cuáles son los órganos de gobernanza y cuáles son las funciones que cada uno desarrolla. Hay una cosa importante acá y es cuando revisen esta parte, entender un poquito los rangos en los cuales se mueven los presupuestos en estos proyectos. Entonces, dependiendo del órgano, van a encontrar ustedes que tienen poder de decisión sobre la validación de proyectos de menos de 50.000 euros. Y posteriormente van a ver que en otros órganos van a haber otros entre, por ejemplo, 50.000 y 200.000 euros y más de 200.000 euros. Estos valores son de anuales que podemos establecer para cada uno de los proyectos. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de más o menos cuál es el rango en el que podría estar esos proyectos que se presentan a esta convocatoria. Explica también quiénes conforman esos comités, el comité de los miembros de la fundación. Hay un comité de expertos que ayuda con el apoyo técnico sobre las propuestas. Hay un comité de selección y monitoreo, que son los que continuamente les van a estar solicitando a los proyectos la información para verificar que las actividades se están cumpliendo. Hay un rol de mentores y es que en algunos casos cuando se presenta el proyecto, la Fundación Sanofi también ofrece
la posibilidad de que haya una relación de mentoría, de ofrecer a una persona con un conocimiento importante en el desarrollo de proyectos en esa línea temática que acompañe ese proyecto. Los deberes de cada uno de los actores importantes dentro del proyecto. Eh, es importantísimo que podamos identificar, en este caso, las personas que presentan el proyecto se denominan socios. Entonces aquí hay una serie de deberes que tenemos que leer cuidadosamente para no incurrir en ningún incumplimiento. Entonces nos ofrece la información sobre las responsabilidades que tenemos una vez seamos socios de Sanofi para desarrollar un proyecto. Hay que estar disponible y facilitar las auditorías, hay que enviar los reportes periódicamente que ellos solicitan para verificar que los recursos están siendo invertidos de una manera adecuada y que el proyecto se está llevando en términos de lo que se espera. Entonces aquí tenemos esa parte de los deberes. Y aquí están las responsabilidades mutuas. Entonces, una muy importante es si van a salir productos de publicación derivados del proyecto, porque aquí hay un apartado específico donde se tiene que hacer visible que Sanofi es el, uno de los colaboradores dentro del proyecto, tiene que ser mencionado. Y hay una cosa que ellos le ponen mucho interés y es que de ninguna manera su reputación vaya a ser dañada a causa del proyecto. En el artículo 4, los criterios de elegibilidad. Entonces, los publican en la página, ¿sí?, que ellos tienen. Yo les dejo la URL en los comentarios. Y aquí van a encontrar cuál es el procedimiento para hacer el envío, la aplicación de estos proyectos. Entonces ellos ofrecen una página, también se las dejo en la descripción del video, para entrar y para hacer la aplicación. Una vez nosotros hacemos clic en la URL para la aplicación, vamos a llegar a esta página donde nos muestra inicialmente un poquito de la historia, un poquito de cuáles son los fines que persigue la fundación y posteriormente aquí vamos a encontrar unos criterios iniciales para ver si el proyecto es sujeto de apoyo. En primera instancia, pues que sea una organización que sea sinónima de lucro, que no trabaje para un círculo limitado de personas, que no beneficie los intereses de una asociación, una federación, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, muy importante revisar esto. Y lo siguiente es que las personas beneficiadas del proyecto de atención médica sean personas que estén en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí tenemos esos dos criterios de elegibilidad iniciales. Y más abajo son más explícitos y dicen, miren, estos son los proyectos que definitivamente no son elegibles. Entonces, si el proyecto que ustedes tienen en mente tiene alguna de estas características, definitivamente pues no va a aplicar en esta convocatoria. No es elegible un proyecto que sea individual, entonces tenemos que presentarlo como una organización, ¿listo? No individualmente. La segunda es que las estructuras no estén relacionadas con fines políticos ni de algún tipo de organización, ¿sí?, que no sea, digamos, una organización sin ánimo de lucro, una organización social. No van a ser proyectos elegibles los proyectos que sean lucrativos, que busquen promoción, que busquen hacer algún tipo de difusión de información, ¿sí?, que no tengan como fin el tema social, sino que sea como más de promoción. Esos proyectos no van a ser elegibles. Y tampoco van a ser elegibles proyectos que tengan como fin la compra de medicamentos, la compra o donación de medicamentos. Entonces estos no van a ser elegibles. Una vez nosotros identificamos que cumplimos con los criterios, nos ofrece una herramienta que nos va a conducir acerca de la formulación de este proyecto. Entonces, en la formulación del proyecto, pues vamos a tener unos campos bien específicos
Y para acceder a ese formulario vamos a tener aquí este botón azul que dice enviar aplicación. Entonces, una vez ustedes hacen clic ahí, llegamos a este formulario que es el que nos presenta la información para hacer la aplicación. Entonces, en la parte izquierda ustedes van a ver que hay 6 apartados. Estos son los que nos van a ir guiando para hacer la aplicación. Entonces, en el primer formulario hay que incluir el nombre de la organización por la cual estamos haciendo la aplicación, la dirección, el país, los datos de la persona de contacto, cómo se llama, cuál es el rol en la organización, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Una vez tenemos identificados esos primeros elementos del formulario, le damos clic aquí en el botón de pantalla siguiente y nos va a llevar al de la organización. Aquí vamos a ser un poquito más específicos con los temas de la organización. Aquí vamos a tener cuál es el estado legal de la organización, cuál es la dimensión de la estructura, si es una organización que opera localmente o opera internacionalmente, cuáles son los principales ejes de intervención y los objetivos de la organización. Aquí es un texto, entonces fíjense que son máximo 750 caracteres, nos toca ser bien explícitos ahí. El nombre de la persona que está como responsable, aquí también lo vamos a tener que diligenciar, y una vez tenemos eso, vamos a darle aquí clic en el botón de la pantalla siguiente para incluir lo que es ya específicamente relacionado con el proyecto. ¿Cuál es el título del proyecto? ¿Cuál es la ubicación del proyecto? La ciudad y el país. Aquí vamos a tener una lista desplegable, de ahí la vamos a poder tomar. También nos pide que identifiquemos cuál es la clasificación del ingreso del país por el cual estamos presentando el proyecto. Aquí nos ofrece un link. Cuando ustedes abren ese link, les va a aparecer esta página y aquí les va a mostrar las clasificaciones de los ingresos. En este caso, pues, bueno, aquí les iba a contar, aquí hay varias clasificaciones, entonces lo muestra por región, por ingreso, ¿listo? Entonces, el que nos interesa es la de por ingreso. Entonces, aquí fíjese que está por región y los países que están en esa región. Entonces, vamos a ir a la parte donde están aquí por el tema del nivel de ingresos y vamos a empezar a buscar el país. En este caso, digamos, yo estoy en Colombia y aquí puedo encontrar que Colombia está en este grupo y este grupo corresponde con los de ingresos medio alto. Entonces, identifico cuál es el nivel de ingresos y ese es el que traigo acá para hacer la selección. ¿Listo? Entonces, aquí y hago la selección. ¿Cuál es la fecha de inicio del proyecto? ¿Cuál es la fecha de finalización del proyecto? Aquí tenemos que hacer un resumen del proyecto. Entonces son 2000 caracteres. Hay que también ser muy concretos en lo que se pone ahí y exponer cuáles son los puntos claves de lo que va a ser ese proyecto. En tipo del proyecto nos dice si es un proyecto nuevo, si es un proyecto que le vamos a hacer una extensión o es un proyecto que se hace en asocio con la fundación. Entonces aquí tenemos que poner cuál de esas es el tipo de proyecto. Aquí nos va a solicitar que indiquemos cuál es el número de beneficiarios que tiene el proyecto al año. Entonces hay que poner ahí si son 3000 familias, 5000 personas, ahí vamos a tener que indicar eso. Y además de eso, nos va a pedir que hagamos una particularización de esos beneficiarios. En términos porcentuales debemos indicar cuál es la participación de mujeres, la participación de los niños y la participación de migrantes. Entonces, estos son valores porcentuales, ¿listo? Entonces, si los beneficiarios, el 25% son mujeres, aquí tendré que poner 25%, ¿listo? Igual con los niños, igual con los migrantes. Entonces, bien importante que tengamos eso dimensionado en el proyecto para que podamos hacer esas especificaciones. Después de eso, vamos a ir aquí al tema de la siguiente pantalla. Una vez termino el apartado del proyecto,
voy a ir al cuarto formulario, que es el de contexto y objetivos. Entonces, en primer lugar, voy a encontrar aquí que me pide que haga una descripción del contexto y que de ahí empiece a justificar la implementación del proyecto que estoy proponiendo. Entonces, ténganlo en cuenta, son 1200 caracteres, bien concretos, pero con los aspectos más relevantes. Me pide que diga cuál es el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos. Los objetivos específicos me pide que los relacione con una actividad. Esto para hacerlos más operativos. Vamos a ver aquí el total de un campo que me pide el total del proyecto, del presupuesto del proyecto. Voy a ponerlo, ya se acuerdan ustedes que inicialmente vimos que habían unos montos definidos que eran menos de 50.000 euros, entre 50.000 y 200.000 y más de 200.000 euros. Entonces, más o menos para que lo tengan de referencia. Aquí en el apartado de los recursos del proyecto voy a tener que identificar cuáles son los recursos que espero sean aportados por la Fundación Sanofi. En básicamente 3 años, que son lo que puedo dividir el presupuesto, cuánto es el aporte que necesito de ellos. Entonces aquí hay un campo final que es el porcentaje del presupuesto que yo espero que aporten. Esto abre la posibilidad a que hayan más financiadores de ese proyecto. ¿Listo? En caso de que no tenga sino a Sanofi como potencial socio para que aporte los recursos, pues simplemente tomar el presupuesto total, lo dividir en cada uno de los años y el presupuesto aquí pues será del 100%. Aquí me pregunta si hay otras personas que financien el proyecto, me pide que diga cuáles son esas personas, cuáles son esos montos que financian el proyecto y cuál es el porcentaje. Y aquí me calcula el total. ¿Listo? Una vez termino esta pantalla, le voy a dar clic aquí en el botón siguiente pantalla y él me va a llevar a el apartado que me pide especificar cuáles son los resultados esperados. Entonces acá voy a tener 1000 caracteres para que pueda escribir cuáles son esos resultados que yo espero con este proyecto, los indicadores que yo propongo para medirlos, y así demostrar cuáles son los beneficios que se han obtenido a partir de ese proyecto. La última pestaña, pues es básicamente el resumen del proyecto. Aquí una vez diligencie todos los campos anteriores, me va a salir la información aquí. Fíjense, recoge cada uno de esos eh, campos que diligencié previamente, me va a dar la opción de descargar el PDF con la información del proyecto y apenas lo termine, voy a poder aquí darle clic en este botón que dice validar y enviar. Este sería pues el último paso. Envío el documento y ellos hacen el análisis de acuerdo con los comités que tienen y nos darán una respuesta. Entonces es muy importante estar pendiente del correo de la persona que envía el proyecto, porque ese es el medio de comunicación que ellos tienen. ¿Listo? Eso era lo que quería contarles hoy. Espero esta información les sirva a todas las personas que tengan proyectos relacionados con la atención médica, que sean parte de organizaciones sociales y que puedan obtener los recursos que necesitan para financiar este proyecto. Gracias.